Buenas tardes, les habla de nuevo Astro Helber, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea de este nuevo video, de esta nueva instrucción, ¿sí? Es explicar un poco, hablar del tema el despertar de la conciencia, ¿sí? Mire que el nombre del canal se llama Astro Helber Despertar de la Conciencia, no le coloqué ni astrología ni... ¿Por qué? Porque todos los temas espirituales, lo que buscan, al fin y al cabo, sea la astrología, sea el tarot, sean los ángeles, el yoga, la meditación, la medicina alternativa, la medicina natural, lo que busca es que despertemos conciencia. Y es un tema y es un término que se utiliza ahorita mucho a nivel individual, a nivel de grupos, de instituciones. Entonces lo vamos a explicar muy a fondo, muy al detalle, qué es el despertar de la conciencia y desde cuándo viene ese interés, porque siempre ha existido, pero ahorita es mucho más público, y por qué es sumamente importante darle prioridad a eso porque el tiempo va pasando, cada vez vemos que las condiciones para vivir a nivel económico, social, educativo, público, cada vez es más difícil, a nivel natural, cada vez hasta hay más catástrofes, ¿sí? El cambio climático, ahora que estamos, no sé si han notado, que desde el pasado sábado que entró Mercurio retrógrado y se unió al Venus retrógrado, esta semana ha estado tensa, ¿sí? Con la comunicación, en las relaciones, en la parte económica, pues hasta personalmente lo he notado y lo he visto en muchas personas. Entonces, por ejemplo, si ahorita en este puente van a viajar, tengan mucha precaución, ¿sí? Que si hay imprevistos, pues normal, porque sabemos que con el Mercurio retrógrado tienden a haber cambios de planes, que se puede dañar, se caen las redes, las telecomunicaciones, entonces como no ponerse a arriesgar más de la cuenta. Y si hay cambios, pues adaptarse a los cambios, ser más precavidos, más pacientes. Bueno, vamos entonces a entrar al tema de la importancia del despertar de la conciencia, desde cuándo viene eso y cómo se logra realizar y por qué es muy importante. Entonces vamos a empezar a compartir, ¿sí? Varia información. Primero que todo, el despertar de la conciencia. Si ven este gráfico, todos han escuchado que estamos en la era de Acuario. Entonces vamos a rectificar, a explicar puntualmente cuándo comenzó la era de Acuario, porque tiene que haber una explicación astrológica. No es porque a uno se le ocurre, porque a veces uno ha escuchado, escucha a las personas que dicen, no, la era de Acuario empezó en el 2012, otros no, en el 2000, y otros dicen, no, acabó de empezar porque Plutón entró en Acuario. No, porque un solo planeta entre en un signo no va a empezar una era. Se han hablado ahorita de unas alineaciones planetarias, sí, lo vimos en un video que estaba el Neptuno, Saturno, se unieron otros dos, pero no como una alineación como la que están viendo, ¿sí? Entonces, normalmente, mire que para uno ver la era de Acuario, mira qué curioso. ¿Cuándo ustedes han visto que los siete planetas principales o más cercanos a la Tierra, ¿sí? Entre ellos el Sol, que es el que le da vida a nuestro sistema solar, está en un signo? Los que saben astrología, que de pronto, o porque han tomado clases conmigo, o han aprendido con otra persona, o han visto cartas por internet, ¿cuándo ustedes han visto una carta que tenga siete planetas en un solo signo? ¿Sí? Entonces, la era de Acuario comenzó el 4 de febrero de 1962. En cualquier sitio, no coloqué Bogotá porque es donde uno radica, pero eso aplica en cualquier lugar del mundo. Entonces, aquí vamos a explicar nosotros sabemos, ¿y eso de las eras qué es? Entonces, les voy a explicar algo. Como todo tiene su explicación, Dios creó todo con un orden, todo tiene un plan, un inicio, un final, todo tiene cíclico, que hay leyes mecánicas de la naturaleza, leyes divinas que nos rigen. Entonces vamos a entender esto. De pronto ustedes han escuchado que existe un año terrestre. Mira que
Cada 31 de diciembre se acaba el año y el 1 de enero comienza un nuevo año. Y eso lo conocemos. Esotéricamente, los planetas, cada planeta, por lo menos de nuestro sistema solar, ¿sí? Que cada sistema solar pertenece a una galaxia y cada galaxia a un universo y hay miles de universos, ¿sí? Entonces, cada planeta tiene diferentes razas, ¿sí? Nosotros somos la quinta raza que está poblando este planeta Tierra. Anteriormente a la Tierra, por eso es que la Luna nos influye, hablando de la Luna del planeta Tierra. La Luna del planeta Tierra no es un planeta del sistema solar, es algo que corresponde a la Tierra. No es un satélite porque hay energía y todo lo vemos que la parte emocional, las mareas, el ciclo menstrual de las mujeres, las fases de la Luna, todo eso tiene que ver con la Luna. Antes que la Tierra tuviera vida, la Luna tuvo vida. Y cada planeta tiene 7 razas, por lo menos así fue que pasó con la Luna y así va a pasar con nosotros. ¿Cómo se llamó la Luna anteriormente? ¿O cuál fue su nombre? Para lo que de pronto han escuchado, se llamó Selene. De pronto los que han escuchado nombre, ese fue el nombre de la Luna de nosotros, ¿cierto? Entonces, después de que tuvo 7 razas, pues dejó de existir con vida, pero sigue emanando su energía, ¿no? Porque tuvo vida. Y ahí quedaron energías circulando. Bueno, nació la Tierra, ¿sí? Porque así funciona. Dejan unos planetas de existir y nacen otros. Así funciona el universo. Entonces, nosotros somos la quinta raza que ha poblado este planeta Tierra y nos llamamos la raza aria, ¿cierto? Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y cuáles son las anteriores? De pronto ustedes ya no han escuchado que la cuarta raza, la Atlántida, los Atlantes, pues ya hay información. Hubo una tercera raza, ¿sí? Que se llamó los Lemur, que ese tenemos menos información, pero también, ¿sí? Y hubo unas dos anteriores, la segunda que fue la Hiperbórea y la primera que fue el Polar. Y cada una, usted se da cuenta que cada raza tiene un tiempo de duración, porque es donde los seres de cada raza tienen que vivir un aprendizaje, tantas cientos vidas, como lo que hemos explicado en las anteriores conferencias. Empezamos por el reino mineral, luego pasamos al reino vegetal, luego pasamos al reino animal y luego nos dan 108 existencias con cuerpo humano, a ver si, para que aprendamos el bien y el mal, y al final de las vidas nos decidimos si nos vamos por el bien o por el mal, sabiendo que el bien es eliminando el ego, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con el despertar de la conciencia. Y mire que si ustedes se han dado cuenta, y ustedes dirán, ¿y por qué repito tanto que hay que eliminar el ego? Así se hablen de temas, porque esa es la manera del despertar de la conciencia. Ahorita lo van a explicar detalladamente. Y si no, se nos acaban las 108 existencias, no eliminamos el ego a voluntad, bueno, te lo tienen que quitarle a las buenas o a las malas, entonces nos vamos a los infiernos, ¿cierto? La idea no es llegar allá. El problema es que ya nos estamos acercando allá, entonces hay que sacarle más tiempo a esto. Por eso toda esta información es pública. Anteriormente, estas enseñanzas se daban en escuelas de misterio, pero ahorita toda esta información públicamente el que se ponga a investigar la encuentra. Obviamente que hay que saber interpretar, que a veces no es lo fácil. Listo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cada raza tiene un tiempo de existencia. Entonces, a eso tienen que ver las diferentes eras. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, de pronto los que han estudiado historia, sí, en la universidad, o de pronto cuando uno vio historias sociales en el colegio, a nosotros nos explican, nos dicen, bueno, hace 5.000, 10.000 años que hubo, no hay historia al respecto. ¿Por qué? Porque una raza tiene una duración de 25.920 años. Y eso es lo que se llama un año
sideral. ¿Sí? Entonces, como son 25.920 años, entonces está compuesto por 12 eras y cada era es un signo del zodiaco. ¿Cierto? Entonces, si dividimos 25.920 entre 12, nos da 2.160 años, ¿cierto? Entonces, mira que la era de Acuario comenzó el 4 de febrero de 1962. ¿Y qué pasa en cada era? Entonces, siempre en cada era viene lo que se llama un avatara, un mensajero de la divinidad, es decir, un ser, un maestro que se ha integrado con tu ser, por lo tanto, tiene la capacidad de encarnar al Cristo, que es una fuerza cósmica, es un desdoblamiento de Dios, que cabalísticamente tiene que ver con el árbol de la vida, que ahorita lo vamos a mostrar para que ustedes vean que todo está conectado. Por eso la sabiduría no es una sola. Cada doctrina tiene una parte de la sabiduría. El cristianismo, lo que enseñó Jesús, hay una parte, pero las enseñanzas originales, no lo que enseñan ahorita las iglesias católicas ni cristianas. Lo que enseñó Buda, lo que enseñó Krishna en el hinduismo, lo que enseñaron los grandes cabalistas, como Moisés, Abraham, ¿sí? En esa época todo es lo mismo, de pronto con diferente forma, lo que enseñaron los egipcios, ¿sí? Entonces el Cristo es una fuerza cósmica que cada uno de estos mensajeros que han venido, que han tenido cuerpo físico, han venido a orientar y enseñarle a una humanidad. El camino que hay que volver a hacer porque nos hemos alejado, porque hemos alimentado mucho el ego. Entonces, en cada era viene un maestro. Lo que pasa es que a los maestros o los que dejan las enseñanzas originales, nunca se les reconoce inmediatamente cuando tienen cuerpo físico y no después de 2, 3, 4 siglos después. Es que dice, ah, sí, mire, vino el maestro y así pasó con Jesús. O cuando se empezó a reconocer a Jesús, porque Jesús, que el nombre divino real que se sintetiza en Jesús fue Yeshua ben Pandirá, porque es el nombre del ser de ellos. Cuando uno llega a ese nivel de maestro o adepto, porque así se le dice también, uno conoce su nombre interno. Él no es que se haya llamado Jesús porque así le colocaron los padres físicos, no. Ese es el nombre del ser porque llegó, ya venía como un maestro, lo que él terminó fue terminar de perfeccionarse. Cuando alguien viene con esos niveles de conciencia súper altos, ellos lo que vienen es a terminar de pulirse. Y para pulirse necesitan dejar la enseñanza y orientar a las personas. Por eso tienen sus apóstoles, sus discípulos, porque es el camino. ¿Sí? Entonces Jesús fue el avatar o el mensajero de la era de Piscis. ¿Sí? Y mira que si se habla 2000 años antes, coincide. Si restamos 1962 menos 2160 años, pues coincide cuando Jesús estuvo, ¿verdad? Entonces, en esta época de Acuario, ¿sí? Y mire que si uno se pone a estudiar o ven las películas en que Jesús dejaba sus enseñanzas, había un comportamiento más de Piscis, todo reservado, mucha más mística, cada uno en su sitio, cada uno en reflexión, ¿sí? Así como el ermitaño del tarot, el número 9, ¿sí? Todo era más tranquilo, por eso todo se enseñaba en escuelas de misterios. Listo. Entonces, bueno, ahora ya entrando, ¿por qué ahorita toda esta información empezó a salir a las públicas? Porque entramos a la era de Acuario. ¿Y qué característica tiene Acuario? Primero que todo, ¿qué planeta lo rige? Urano. Urano es innovación, mire todo lo que de ahí viene toda la tecnología. ¿No se han dado cuenta que a partir de 1962 lo que es la tecnología, el internet, los celulares, ahorita la inteligencia artificial, luego la robótica, ¿sí? ¿Sí? Ah, bueno, que no sé, nos ha servido, pero a veces ha servido también para, mira todo ese armamento
bombas nucleares, ¿sí? Ojivas nucleares, todos esos aviones. Mira, para eso lo ha utilizado el ser humano, para tratar de controlar, es decir, alimentando el ego, está utilizando la tecnología para someter a los demás. ¿Listo? Entonces, y no es malo la tecnología, pero depende del uso. O la usa el ego, o la usa nuestro ser, que es lo que hemos hablado, que es para adquirir valores. Entonces, también Urano tiene que ver con el humanitarismo. Y con algo muy importante. Mira que el humanitarismo, que es la hermandad, ¿sí? Por eso se han formado grupos, mira que han salido más fundaciones, instituciones de ayudar, ¿sí? ONGs, se han formado grupos espirituales, ya no tanto iglesias, ¿sí? Sino grupos, diferentes grupos con diferentes habilidades, y está bien. Sino depende hasta qué nivel va cada grupo. Lamentablemente, la mayoría de grupos y organizaciones, y lo digo por conocimiento propio, porque yo he estado en muchos grupos donde he ido aprendiendo todo esto, no es que yo lo haya aprendido así de manera autodidacta, no, es casi imposible. Entonces uno se da cuenta que llega un momento en que el nivel de enseñanza va hasta cierto nivel y ya luego hay intereses personales e intereses económicos. Entonces ya se vuelve la comercialización de un conocimiento y no profundizar en la enseñanza y en las prácticas. Y lo más importante que nos exige la era de Acuario, que tenemos 2160 años, pero aquí van a pasar varios procesos que ahorita los vamos a explicar. Entonces entra la intuición. Por eso se nos ha dicho, y ustedes lo escuchan por todo lado, que hay que vibrar con la intención, hacerle caso a ese sexto sentido. ¿Qué es la intuición? Es esa primera corazonada, ese primer pensamiento que sienten o que les llega al cerebro, al pensamiento, a la mente cuando la mente está en silencio, cuando ustedes están relajados. Por eso le dicen, vivan el instante, el aquí, el ahora, estar en autoobservación. Eso es lo que tenemos que hacer en esta era. Los que se logren, por eso hablan, uy, que hay un nuevo despertar, sí, pero para el que, al que vive con la intuición y si no, la tecnología lo va a hacer volver más mecánico, ¿sí? Más manipulable ahorita por la robótica, por la computación cuántica, porque eso es lo que nos va a llegar. Entonces vamos a ser controlados más fácilmente por la tecnología. Entonces vamos a quedar ahí sometidos en la Matrix. Por eso tenemos que, no nos podemos salir, pero no depender de la Matrix. ¿Y qué es la Matrix? Todos los sistemas actuales, políticos, económicos, culturales, educativos, todos los gobernantes son puestos por el anticristo. Que es la mata, ahorita gobierna es el anticristo. El anticristo no es un personaje, no es una persona. Son esos seres que le trabajan al mal, que son seres, personas, como muchos presidentes, ¿sí? Casi de todos los países, ¿sí? Que lo que les interesa son objetivos personales o son títeres de ciertos grupos, de ciertas personas de poder. Son los que tienen la codicia en un grado alto y todo tienen que sacarle provecho. Son los que tienen la ira y por intentar tener control o si no invaden un país, ¿sí? Y lo someten a la fuerza por el armamento que tienen. O a veces uno también, a nosotros nos puede pasar a veces que somos gobernados por el anticristo, por el demonio y la lujuria. Entonces nos cuesta tener una pareja estable, o si estamos con alguien, estamos mirando a otra persona, ¿no? Pues ahí cómo vamos a avanzar espiritualmente. Ahí estamos sometidos por el anticristo. Entonces, la intuición va a permitir conectarnos con nuestro ser, porque es un atributo del ser, como el que tiene inspiración, como que el que tiene ya algo de clarividencia, como que el que tiene algo de telepatía. Esos son los dones que debemos desarrollar en esta era de Acuario si queremos despertar conciencia y si no, seguiremos en la mecánica de la vida, se nos acaban las 108 existencias, ¿sí? Si no eliminamos el ego o no llevamos a ese porcentaje de conciencia que nos exigen, pues nos tocará que nos eliminen el ego en el reino mineral sumergido que se habla, que son los diferentes infiernos. Para el que quiera profundizar en ese tema, lea el libro
La Divina Comedia de Dante Alighieri, o hay un libro del maestro del Avatar de la era de Acuario, que ahorita vamos a hablar un poco de él, que se llama Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Busquen por internet y eso se descarga. Perfecto. Entonces tenemos que vibrar con la intuición. Si no vibramos con la intuición, porque Urano es también cambio, por eso vemos cambios hasta las empresas, uno tiene que estar innovando, si uno es empleado, si no está actualizado y si no se está preparando, hasta queda obsoleto. Hasta cualquier empresa o cualquier negocio que tengan tienen que estar innovando, porque el marketing, eso va a velocidad de luz, porque eso es Acuario, eso es Urano. ¿Sí? Trabajar en sociedad, ahorita uno no puede trabajar solo, necesita hacer alianzas, sociedades, eso es Acuario, grupo. ¿Listo? ¿Cuál es el problema si uno no vibra con la intuición? Que esos cambios de repente nos llevan a ser más impulsivos, acelerados y el estrés. Y sabemos que el estrés es el mal del momento. ¿Quién no sufre de estrés? O en algún momento no sufrió de estrés. ¿Cuántas enfermedades no se ocasionan por el estrés? El estrés lo que daña es el sistema nervioso. ¿Y uno cómo sabe que está estresado? Porque no puede descansar bien. Cuando uno sufre insomnio, ya está estresado de tanta tecnología, de tanta información. Acuario es la información sale a la luz. Por eso es lo que trae horario. Por eso les decía que en esta era todo esto sale a la luz. Y no solamente lo espiritual, ustedes busquen ahorita con la inteligencia artificial, pregúntele a ChatGPT o a lo que va a salir ahorita. Eso les dice, ya le dice todo. ¿Sí? Porque ya tienes computadoras de datos donde tienen toda la información. Entonces, la única manera para no quedar sometidos a los sistemas y a la mecanicidad de la vida, y si seguimos sometidos al sistema, a la mecanicidad, pues vamos a seguir alimentando lo que hemos explicado en los otros videos, que son los 7 pecados capitales, que son los mismos 7 demonios rojos de Set que se menciona en los egipcios. Y los 7 pecados capitales, pues es una palabra que se menciona en el cristianismo. Y recuerden, Posilge. ¿Sí? Entonces ahí están las iniciales de los 7 pecados capitales, de las cabezas. Pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia. Si nosotros seguimos alimentando algunos de esos defectos, o egos, o yoes, porque es la misma vaina, y de esos se desprenden como 10.000 defectos de, distribuidos en esos 7, pues seguiremos siendo esclavos del anticristo, que es el mismo diablo, el mismo Satán, el mismo demonio, así como lo quiera llamar, la misma logia negra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que busca la era, el despertar de la conciencia? En la era de Acuario, al salir toda esta información, podemos tener el conocimiento de cómo despertar conciencia. Entonces, el que deja estas enseñanzas, y yo se los he ido nombrando, en las diferentes videos o audios o los que han tomado clases conmigo o consultas, hasta yo le he recomendado ese autor, ese guía espiritual, porque es el avatar de la era de Acuario. Y toda esta información son enseñanzas de él, que lo llevo estudiando ya hace 8 o 10 años, desde el 2014 leyendo, porque dejó bastante libros que uno diría, una persona, un humano, no podría haber escrito todo eso, no habría la capacidad. Son dioses porque tienen intuición, em, clarividencia, inspiración, telepatía, polividencia, ubicuidad, ¿sí? Ubicuidad, ¿sí? Lo tienen todo, polividencia, que es superior a la clarividencia. ¿Sí? Son seres despiertos. Y entonces estamos hablando, para que de pronto ya profundicen o si tienen alguna pregunta, ya me escriben al WhatsApp y ahí al 301-279-5459 y ahí se profundiza. Ahí les doy una guía mayor en lo que ustedes quieran profundizar. Estamos hablando de Samael Aumbeor. ¿Sí? Él tuvo cuerpo físico de 1917 a 1977.
Entonces, más o menos, él dejó todo, él acabó, él alcanzó a escribir 70 libros de todos los temas, y no es que él sea autoría de esos libros, no, 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 él vuelve y trae la misma sabiduría en diferentes libros que dejó Jesús, Buda, es decir, la sabiduría es la misma. Porque hay unas personas que dicen, no, es que el plagio libro, no, no, lo que pasa es que vuelve, es como decir, a uno se le olvidó el conocimiento, vuelven y se lo traen. Por eso los libros de él son de libre autoría. Cualquiera los puede imprimir, cualquiera los puede pasar, cualquiera los puede distribuir. Por eso no son libros muy comunes en una librería, porque pues las editoriales no se pueden apoderar, no pueden tener los derechos de autor sobre los libros de él. Él habla y de todo tipo de psicología, de psicoanálisis, de meditación, de mantras, de ejercicios de respiración, cómo eliminar el ego, prácticas de oración, oraciones de protección, alrededor de 70, unos más extensos que otros, y habla específicamente del tema cómo es el paso a paso para despertar conciencia, que ahorita lo vamos a explicar muy puntual. Listo, entonces, ¿qué sucede? En la era de Acuario, como le he dicho, que estamos, que cada raza dura 25.920 años. ¿Sí? Entonces dicen que una raza, el fin de una raza, siempre se da, y así ha pasado en las razas anteriores, lo que pues uno no tiene. Estamos tan dormidos que no somos capaces de recordar nuestras vidas anteriores y lo que ha sucedido miles y millones de años atrás. Eso es lo que tiene un maestro. Ellos recuerdan todas sus vidas anteriores. Por eso no, esas personas que dicen que son maestros, uy, que ya, creo que todo maestro es la persona más humilde, no, no es orgulloso, no está alardeando de lo que sabe, son las personas más sencillas. Y hablan con tanta claridad que no necesitan utilizar términos tan sofisticados, sino que utilizan el lenguaje dependiendo de la persona a la cual se estén comunicando para que esa persona le quede claro. Se tienen esa capacidad de utilizar términos avanzados o términos sencillos para que cualquier persona lo entienda. Porque la sabiduría debe ser práctica. Si no es práctica, no sirve. ¿Sí? O no sirve para el avance espiritual. Entonces, por eso también se escucha que ahorita hasta la Biblia lo dice, hay muchos profetas falsos. Entonces, lo que no sea práctico, no crean, como para que no, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Que hay muchas personas, como estamos en la era de Acuario, la era de la información, entonces a veces las personas con tal de sacar adelante un negocio, pues mezclan conocimiento así con tal de convencer a la gente. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, en la era de Acuario es el fin de una raza y el comienzo de otra. Entonces, por eso yo les decía que es muy importante que le saquemos tiempo a los que le interesa, pues al que no le interesa lo espiritual, pues ya esperar qué le pasa cuando pierda su cuerpo físico, pues ya él sabrá qué le, ¿sí? A ver qué pasa, ¿sí? Que pues esto no es para todo el mundo, porque uno no puede forzar a nadie, ¿no? Uno lo que es un transmisor, un intermediario de un conocimiento, pues uno siente que ese es el camino y lo comparte. Y en la medida que uno ha ido practicando esto, pues como que va encontrando esa coherencia, como que ese es el camino, esa es la intuición, es el sentir. ¿Sí? Bueno, entonces mire que cuando se habla de los Atlantes, ¿sí? Entonces ustedes recordarán que se recuerda mucho la historia, el arca de Noé del diluvio universal, ¿no? Entonces cuando se habla del diluvio universal, es que la raza Atlante padeció la humanidad de esa época, porque se les acabaron los 25.900 años, y entonces en esa época ya todos estaban en las 108 vidas. Entonces dicen que cuando comienza la era de Acuario, todos los que hemos nacido
Después del 4 de febrero de 1962, estamos en las 108 existencias. Es decir, es la última existencia que nos queda con cuerpo humano para lograr ese avance espiritual o ese despertar de la conciencia que ahorita lo vamos a explicar muy precisamente. Porque en la era de Acuario tiene que haber el proceso del fin de una raza, por eso hasta no es por asustar, ¿no? Son procesos que tenemos que vivir. Entonces, mire, si uno está integrado, y eso no significa que dejen de hacer, seguir haciendo sus actividades materiales, su trabajo, compartiendo en familia, no, sigan teniendo equilibrio en lo material, pero sáquenle tiempo a lo espiritual. Porque si pierden el cuerpo físico o perdemos el cuerpo físico y no hemos despertado, no hemos subido ese nivel, puede que no lleguemos al 100% del despertar de la conciencia. Ahorita les explico por qué es casi imposible llegar a ese nivel. Pero por lo menos que no llegue un 30, un 40, 50, le pueden dar una vida adicional para que termine su proceso y sea partícipe de la nueva raza, pero con cuerpo humano. Y si no, pues seremos partícipes de la nueva raza, pero empezando por el reino mineral, no sé si quieran que seamos piedras, para luego volver a ser planta, luego volver a ser animal. Pues si uno quiere volver a hacer ese proceso, lo hace, porque ese proceso se repite muchas veces porque son 3000 ciclos. Entonces, uno puede pasar las 108 existencias como ser humano, así como la mayoría de la humanidad, no, es que hay que disfrutar la vida, los placeres de la vida, porque es la última vida o es la única existencia, porque a veces las personas piensan así. Ah, bueno, se le acaba la 108, vuelven a comenzar con reino mineral, pues les gusta repetir, pues si uno quiere volver a repetir, repite. Pero si uno de pronto ya está cansado de repetir, de seguir el mismo sufrimiento por estar alimentando el ego, porque cada vez que uno alimenta el ego se gana karma. Y el karma se paga de dos maneras, con dolor y sufrimiento. Pues que no le suceden cosas, pues que le cobran, pues la ley es así. Hay que cumplir la ley divina y si no, pues hay un castigo para que usted reaccione o haciendo buenas obras y siguiendo un camino espiritual. Y no es que no le vayan a pasar cosas, obvio, porque uno, ¿cuántas cosas, cuánto ego no hemos alimentado en las 107 existencias anteriores? Y eso hay que pagar de una manera, pero si no se involucra en lo espiritual, se lo cobran menos fuerte. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esa es una de las enseñanzas, como decir, el que crea, pues crea, el que no, pues damos a entender las enseñanzas que hemos ido comprendiendo y que deja el maestro Samael Aupeor. Bueno, y ustedes me preguntarán, y se preguntarán, y bueno, ¿y dónde saca que va a haber, que estamos en los tiempos del fin, o qué acontecimientos, ¿sí? Pueden ocasionar, mira, sí, en el Atlante fue el diluvio universal, ¿sí? Se unieron por maremotos, ¿sí? Entonces dicen que esta raza, la raza aria, va a padecer por el fuego universal. Era fuego universal. Entonces, fuego, por eso está pronosticada, y no solamente por Samael aún peor, por Nostradamus, por el Apocalipsis, por grandes profetas, la Tercera Guerra Mundial. El problema de esta Tercera Guerra Mundial, y ustedes dirán, bueno, sí, ya dimos una, ya dimos dos y todavía seguimos. El problema es que como estamos en la era de Acuario, la tecnología que han desarrollado los señores de la guerra, los señores del anticristo, porque quieren someter a otros pueblos y y ellos sentirse mejor al otro, como las grandes potencias, ¿sí? Hablando de Estados Unidos, Rusia y China, entre ellos tres, con el armamento que tienen pueden acabar esto en un instante. Porque el problema es que va a ser nuclear. Y los que han estudiado el tema saben que eso deja la naturaleza, luego de que nos alimentamos, lo que es la naturaleza queda inservible para cultivar. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Y entonces tienen también, ya es guerra bacteriológica, ¿no? Esos virus. Se da cuenta que el COVID, que fue algo creado, eso fue un experimento, era para saber cómo la humanidad reaccionaba, pero eso no es nada donde realmente lleguen a lanzar los virus que tienen en esos misiles. ¿Sí?
Entonces, cuando esto, y mire lo que está pasando en Europa, con Rusia, Ucrania, en el Medio Oriente, entre Israel e Irán, ellos están como así, como poquito a poquito, ¿no? En cualquier momento, eso sí. Entonces, cuando eso, ahí ya se puede decir, oye, ya como que estamos. Pero ese no es el evento más grave. Hay un evento superior a ese que ese no se habla mucho. Claro, no se va a quedar, no se va a crear un caos, ¿sí? Social, ¿no? Pero los astrónomos ya han visto eso y ahorita vamos a compartir un gráfico y ustedes para que busquen, ¿sí? Y no es para asustarse, es para uno decir, oye, tengo que reaccionar y así como le saco tiempo a lo material, ¿sí? Que se necesita, y si no de cómo vivimos, cómo pagamos un arriendo, cómo pagamos una hipoteca, cómo comemos, cómo nos vestimos, pero también hay que sacarle para lo espiritual, porque bueno, son ciclos, así como le pasó a los atlantes, pues tenían que, una raza no es infinita, tiene que, pero que al menos que si llega ese fin de esa raza y nos corresponde y estamos en la última existencia, bueno, pasaron todos esos eventos, pero que la divinidad diga, bueno, esta persona hizo su proceso, hizo lo que tenía que hacer espiritualmente, entonces venga, leamos una vida anterior, una próxima vida, así pierda su cuerpo físico, porque cuando se habla del fuego universal, uno, van a hacer la guerra, y lo otro es que van a haber grandes catástrofes. Más adelante, mire que ustedes están viendo el calentamiento global, ¿sí? Que uno que otro volcán. Entonces va a llegar un momento en que los volcanes empiezan a erupcionar, que terremotos, grandes terremotos. Entonces, si se une todo, pues se caen todos los edificios, y que, etcétera. Eso es lo que pronostican estos grandes profetas, como Nostradamus, Samael Aun Weor, pues dan a entender lo que va a pasar, porque pues hemos alimentado tanto el ego que ya esto no tiene como una bola de nieve. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es lo importante? Entonces, antes de explicar qué es el despertar de la conciencia para que lo empiecen a poner en práctica e independiente de los sucesos que sigan pasando de aquí en adelante, ¿sí? Eh, pues vayamos preparando nuestro camino, nuestra integración con nuestro ser, para que si llegan épocas más difíciles, pues sepamos qué hacer por nuestra propia intuición, no para que estén siguiendo a otros, porque la verdad está dentro de nosotros mismos, porque el ser de cada uno de ustedes y su Dios interior, que es el mismo espíritu, lo sabe todo, él está conectado con la divinidad, con el Creador. Por eso el mayor templo está dentro de ustedes mismos, su templo de oración, ¿sí? Por eso tienen que practicar meditación, tienen que orar, tienen que hacer ejercicios de respiración y no alimentar el ego. Y si ustedes se logran conectar con su ser, pues eso hace parte del despertar de la conciencia. Listo. Entonces vamos a compartir, ¿sí? El otro gráfico, ¿sí? Que nos habla de cuál es ese evento que siempre sucede en la era de Acuario. Entonces vamos a hablar un poquitico, aquí voy a compartir un gráfico. eh, este gráfico, entonces yo les decía que nosotros somos un sistema solar. El sistema solar de nosotros, no sé si lo han escuchado, se llama el sistema solar de Orso, ¿sí? Y pertenecemos a la galaxia de la Vía Láctea, ¿cierto? Entonces la Vía Láctea tiene muchos sistemas solares, ¿sí? Entonces dicen que y cada sistema solar tiene sus planetas. 12, 13, ¿sí? 10, 11, ¿sí? Cada uno, ¿sí? Entonces, existe un sistema solar de al lado, ¿sí? Que se llama el sistema solar de Tilo o Tilar, ¿sí? Que busque lo que pasa. Y miren que ahí menciona, cada uno tiene su sol principal que le da vida al resto de planetas, y mira que acá está tiene los nombres de los planetas, que Fema, que Exilson, digamos, pero el universo es muy extenso, ¿sí? Nosotros tenemos una pequeñísima comprensión, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto?
No es que se vaya a estrellar, como así salen algunos científicos a crear alarma, porque son noticias de crear alarma. No, es que va a llegar otro planeta, ¿sí? O un meteorito y va a estrellar el planeta Tierra y va a afectar a tal. Eso es puro cuento, porque todo tiene un orden divino. Eso es crear caos social, eso es para someter a las personas, para crear miedo. Porque eso es lo que le interesa al anticristo, que la gente esté con miedo para que no vea más allá. Porque a ellos lo que le interesa al anticristo es que vayamos a los infiernos, que ellos gobiernan el infierno. Lo que quieren es ver sufrir a la humanidad. Eso se llama la logia negra. Y especialmente todos los que pertenecen a grupos de espiritismo, brujería, magia negra, o hacen oraciones, conjuraciones para influenciar a otro. Eso es logia negra. Escuela, grupo espiritual que no enseña a eliminar el ego, es logia negra, no es logia blanca. Porque la única manera de integrarnos con nuestro ser, de despertar conciencia, es eliminando el ego. Es decir, esos 7 pecados capitales. Ah, no es fácil, no, porque cuánto tiempo lo lleva uno alimentando, pero bueno, empezar el proceso, por lo menos que si uno no lo logra eliminar totalmente, pues cada vez lo alimenta menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Este planeta que es el de cuestión, ¿sí? Que se llama Hercólubus, ¿sí? Para que lo busquen, ¿sí? De pronto sí, que pues una información yo creo que nueva para la mayoría de ustedes. Eh, en la Biblia se llama Nibiru, planeta rojo, así le dicen, ¿sí? O los científicos, los astrónomos lo llaman Bernard One, ¿sí? Diferentes nombres, pero bueno, el nombre original, así como nos llamamos la Tierra, es Hercólubus. Entonces, ¿qué sucede? Que ese planeta, como ellos se van moviendo hacia el sistema solar, haz de cuenta que van haciendo rotación, traslación. Entonces, cada 25.920 años pasa lo que estamos viendo en la figura. Es decir, este planeta, ¿sí? Entonces, él va trasladando así, se va moviendo así como nuestro sistema solar. Entonces, cada 25.920 años hace una alineación de ejes con el planeta Tierra. Eso es algo mecánico, eso le llaman mecánica celeste. Por eso es que una raza dura 25.920 años. Yo diría, bueno, nuevamente hay muchos planetas que se alinean. El problema es que si ustedes ven ahí el dibujo, ustedes ven que uno es más pequeño y el otro más grande. Entonces miren que dicen que el planeta, obviamente que el planeta más grande de nuestro sistema solar es el Sol, ¿sí? Son millones de veces mucho más grande que la Tierra. Pero de los planetas, el más grande es Júpiter, ¿cierto? Entonces, si ustedes buscan, Júpiter es 1000 veces más grande que la Tierra. El problema es que Hercules es 6 veces más grande que Júpiter. Es decir, 6.000 veces más grande de la Tierra. Y como cada planeta tiene una energía electromagnética, ¿qué, qué ustedes concluirían con que haya una alineación de una bolita y algo 6.000 veces más grande energéticamente? Entonces, lo que va a hacer, y eso fue lo que hizo con los Atlantes, fue que modificó los ejes, es decir, lo que es el ecuador se vuelve los polos y lo que es los polos se vuelve el ecuador. Y no se han dado cuenta que dicen que ya ahorita el día es más rápido, que ya no dura 24 horas, ¿sí? Eso es porque ya se está acercando. Y no es que vaya a ser este año ni el otro, pero probablemente ya ese máximo acercamiento estará alrededor de unos 20 años. Entonces, entonces, eso es lo que dicen los guías, los maestros, pues digamos que la hora, la fecha, el año, nadie lo sabe precisamente, pero pues cada vez estamos más cerca, lo importante, y si estamos en la última existencia,
Por eso es importante que cuando ocurra ese evento, pues si hay cambio de ejes, pues así como le pasó a los atlantes que se hundieron los continentes y nacieron estos de esta nueva raza, pues nos va a pasar lo mismo, se van a hundir los continentes, van a haber grandes terremotos, grandes catástrofes y empezará una nueva raza. Entonces, ¿qué es lo que busca en la era de Acuario al salir toda esta información? ¿O qué es cuál es la enseñanza del maestro Samael? Volver a recordarnos lo que tenemos que hacer para integrarnos con nuestro ser y hacer parte nuevamente de esa arca de Noé que nos habla el diluvio universal. ¿Y a qué hace referente al arca de Noé? Que un pueblo selecto es rescatado o es puesto a salvo, o si pierde el cuerpo físico, le dan una vida, una nueva vida para que continúe el proceso de despertar conciencia para ser partícipe del inicio de la nueva raza como un verdadero ser humano. Entonces, esa es la explicación por la cual es importante sacarlo, porque esto cada vez, por eso ustedes van a ir notando que en la medida que pasen los años, tiembla más en unos sitios, hay mayores catástrofes naturales y paralelo la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Y el ego se tiende a multiplicar, porque el ego se está multiplicando a una velocidad. Cada vez las personas son más codiciosas, más agresivas, más intolerantes, más lujuriosas, y ahorita nadie quiere compromiso, ¿sí? Que todo lo vale, ¿sí? En la lujuria, la bisexualidad, la promiscuidad, la infidelidad, ¿no? Entonces, ¿cómo seres así vamos a llegar a la perfección? Nunca, o como una sociedad así, por eso es ahorita esto es para pocos, pero si a ustedes les interesa, sáquenle tiempo a lo espiritual para que salven su alma. Y no, pues si no, vuelve uno, comienza el proceso y vuelve al reino mineral. Pues, oportunidades van a seguir habiendo, pues no sé si queramos repetir nuevamente un nuevo ciclo desde lo mineral, vegetal, animal. ¿Sí? Entonces, esta era una explicación que queríamos hacer porque esa es una de las grandes enseñanzas de la era de Acuario y todo va a estar como Acuario a la velocidad de la luz, así como se conoce. Entonces hay que vibrar con la intuición para encontrar ese camino. Aquí lo estamos explicando cuál es el camino y el avatar de la era de Acuario es Samael Aumbeor. Y ustedes dirán, ¿y Samael Aumbeor quién es o qué? Entonces, si uno se pone a estudiar, hay diferentes divinidades y los que han estudiado angiología, todo eso. Entonces, mire que cada planeta, ¿cierto? De nuestro sistema solar tiene un arcángel, ¿no? Que cuando hay unos que le dicen Miguel, pero es Michael, al del Sol, al de la Luna, es Gabriel, al de Mercurio es Rafael, al de Venus es Uriel y el de Marte es Samael. De Samael a Umbeor es el que dirige porque cada planeta tiene su divinidad, que es el que le da orden divino, porque él asimila la luz del Cristo del universo y pone en orden, en vibración armónica el planeta. ¿Sí? Por eso, en todos estos planetas, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, no digo la Luna porque ya dejó de tener vida, ¿sí? Existen humanidades solares, es decir, seres perfectos, verdaderos hombres. ¿Quién es un verdadero hombre? Seres despiertos en conciencia, los que ya no tienen ego. Entonces, eso es lo que llaman hombres solares, verdaderos hombres. Por eso les he mencionado en los anteriores videos que nosotros somos animales intelectuales, porque actuamos como animales, como bestias, porque alimentamos el ego. Por eso se han visto últimamente muchas más naves cósmicas, claro, por eso vienen los hermanos del espacio, ellos saben lo que estamos haciendo y ellos vienen a ayudarnos, porque esas naves son las que nos van a rescatar cuando lleguen esas grandes catástrofes a las personas, porque ellos saben quién son, no es que le van a decir a todo el mundo que no, ellos le van a decir a la persona, hasta hay personas que ya se han logrado comunicar con los hermanos del espacio, que lo llaman extraterrestres, pero son hermanos, son personas divinas, como, ¿sí? Verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Es decir, hombres y mujeres que no tienen ego. Eso es despertar de la conciencia.
Listo, entonces queríamos dejar esta enseñanza y ahora sí vamos a explicar, bueno, ¿y cómo hacemos para el despertar de la conciencia? Porque consiste en tres pasos. ¿Ok? Entonces vamos a compartir, ¿sí? Algo que es muy importante. Vamos a volver a compartir el gráfico de la era de Acuario, ¿sí? Y ahí lo vamos a explicar, ¿sí? Listo, entonces, mire, sabemos que en la era de Acuario tenemos que vibrar con la intuición, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante en estos momentos prácticas, oración, ejercicios de respiración y meditación. Así como comemos, una alimentación saludable y ser muy selectivo con amistades, contactos y actividades. Porque ahí dicen, depende de la calidad de personas o con las personas. Por eso existe el dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. Depende con las personas que uno hable. Lo que uno hable, hay afinidad energética, sí, hasta si uno anda con personas que todo el tiempo están criticando, echando chisme, pues uno termina criticando y echando chisme. Si uno se la pasa con personas que les gustan los vicios, las adicciones, pues termina en un vicio, en una adicción y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es el despertar de la conciencia? Entonces lo vamos a definir muy puntualmente. El despertar de la conciencia, ¿sí? Es lo mismo que llegar a la perfección o la autorrealización íntima del ser, es decir, la conexión de esta parte humana con lo divino, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace? Entonces, vamos a definir la palabra conciencia, porque son palabras que uno escucha mucho, pero bueno, ¿y qué es conciencia? No es tan fácil describirla así con términos entendibles. Por eso que un maestro tiene esa capacidad, que todo se lo explica al detalle, así como Padumis. Y eso fue lo que hizo Samael Aumbeor en sus diferentes libros, explicar eso al detalle, el lenguaje de nosotros. Entonces, conciencia es alma expresada en acciones. Porque aquí en este plano físico lo que vale son los hechos y las acciones. Uno puede hablar y hablar, pero al fin es el resultado. Si uno no hace lo que habla, es un charlatán. ¿Sí? Entonces, bueno, alma expresada en acciones, bueno, el hacer. Y ahora la palabra alma. Es otra palabra, sí, que hay que tener alma, que hay que fabricar alma, y también se habla de los desalmados, que es una persona que comete crueldades, asesinatos, violaciones, corrupciones, eso sí, como lo peor. Pero bueno, ¿qué es alma? Eso es lo que vinimos en esta vida. Porque la idea cuando una persona se vuelve maestro, como un Jesús, como un Buda, como un Cristo, como un Samael Aumbeor, como un Michael, como un Uriel, es porque fabrican 100% de conciencia, es decir, tienen 100% de alma expresada en acciones. Y entonces, ¿qué significa alma? Eso es lo que venimos a hacer, eso es lo que necesitamos hacer en esta existencia que nos falta. Que de pronto ya en días anteriores hemos hecho algo, pero si estamos aquí, en este plano físico, es porque pues, no tenemos el 100% de alma, porque si tuviéramos el 100% de alma expresada en acciones, pues ya conoceríamos el nombre de nuestro ser, ya haríamos otra divinidad, pero no lo somos. Entonces, alma es conjunto de virtudes, valores, dones, facultades y poderes divinos que debemos tener. Pero no es porque los desarrollemos nosotros esta parte humana, sino que ahí donde entra el espíritu. El espíritu, que es otra palabra que se escucha mucho en lo espiritual, es el mismo ser, es el mismo íntimo,
es el mismo Dios interior, Él lo sabe todo. Entonces, si nosotros vibramos con la intuición, porque ¿quién es el que razona? Normalmente es el ego. Él es el que no nos permite conectarnos con la intuición, con la clarividencia, con la telepatía, recordar nuestras vidas pasadas, que en los sueños nos revelen cosas, el desdoblamiento astral. Una persona que empieza a tener todos esos dones cada vez en mayor porcentaje es porque está subiendo su porcentaje de alma. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Eh? Ah, bueno, y actuar con valores, con virtudes, es decir, cada vez actuar con mayor responsabilidad, sinceridad, honestidad, generosidad, servicio, compromiso, respeto, así nos cueste. ¿Por qué nos cuesta? Porque el ego es el que no nos permite actuar así. ¿Por qué? Porque uno ha alimentado ese ego, entonces ese ego no se quiere ir del interior de uno, porque el ego, el diablo, el demonio, que son los mismos egos, yoes, que hablamos del posible, es lo que no nos permite tener alma. Ellos tienen el alma condicionada, y tienen todas esas virtudes, esos valores, esos dones, esas facultades, esos poderes ahí encarceladas. Necesitamos salir de esa cárcel que nos tiene sometido el ego y el sistema, la matriz, todos los sistemas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Así puntualmente. Uno, dice el maestro, morir psicológicamente. ¿Y qué es morir psicológicamente? Primero, no alimentar más el ego. Aceptar que uno tiene todos esos pecados capitales en alguna proporción y dejarlo alimentar para luego llegar a la eliminación del ego. Primero uno necesita dejarlo alimentar para quitarle fuerza y si no, nunca lo va a eliminar. Es que uno que, si quiero eliminar la ira y se la pasa viendo películas, series de violencia, de matanzas, ¿no? Pues por un lado quiere y por otro lado está alimentando el ego. Ahí está haciendo nada. Quiere jugar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Ahí está perdiendo el tiempo. Más bien disfrute esta 108 que le queda y ya, pues vuelve y comienza el proceso. Y ya. Pero así nunca uno no va a avanzar la parte espiritual. Por eso le decía, ser selectivo con amistades, contactos y actividades. Es decir, hacer cosas, hablar cosas, aprender cosas que le sirva a uno para cada vez tener más virtudes, valores, dones, relacionarse con personas que le aporten. No que lo lleven a la rumba, al trago, a malgastar su energía, a malos hábitos, pues se está perdiendo el tiempo. Por eso el trabajo espiritual es exigente. Por eso hablamos en alguna ocasión, les explicaba el misterio de la cruz, que esa es la cruz de redención o la cruz de la muerte física que nos va quitando cada una de las 108 existencias. Hablamos que la horizontal es la vida, de este plano físico, este plano terrenal, y la vertical es el camino, el avance espiritual. Y si está en una línea vertical, imagínense ustedes solamente ponerse a subir una montaña bien empinada, hasta nos cuesta, no tenemos el físico. Así es el camino espiritual exigente, pero pues así son leyes divinas que hay que cumplir. ¿Sí? Entonces, no hay que alimentar más el ego. En cuanto a esa parte, hace unos días, ¿sí? De pronto no les envié el video, ¿sí? Al WhatsApp, pero en los videos hice un video donde hay un texto que explica los 22 pasos para la eliminación del ego. ¿Sí? Luego de pronto haré otro video, de pronto ya explicándolo mucho más puntual porque es algo, bastante información, que pues la idea es que uno lo vaya asimilando poco a poco, porque uno está aquí para reaprender, para regenerarse. Por eso ustedes van ahí, el despertar de la conciencia es que regenerar hábitos de vida, pues al menos tenemos ya el conocimiento para hacerlo. Ah, bueno, que hemos actuado mal, pues todos hemos actuado mal, uno no tiene derecho a criticar a nadie, porque uno tiene que criticar si es que uno es perfecto o no es perfecto. Entonces ya saben, el primer paso, no alimentar más el ego. ¿Sí? Por eso les decía, toda escuela, toda institución, toda persona que esté enfocada en lo espiritual y no le dé énfasis que hay que eliminar el ego, eso es logia negra.
Porque ¿qué pasa si ustedes hacen ejercicios de respiración, meditaciones, se vuelven expertos y no alimentan el ego? Pues el ego se vuelve más fuerte y se vuelve uno más demonio, más diablo. ¿Listo? Entonces, como dicen, ovejas disfrazadas de lobos. ¿Listo? Segundo, para uno tener la energía para poder estar en autoobservación, vivir el instante, decirle a esto, ya no hago esta actividad hasta romper relaciones. ¿Qué relaciones? Que hay personas que no quieren cambiar y entonces, si uno sigue con ellos, pues se va uno, no hace su trabajo, que es fabricar almas, sino que sigue alimentando el ego, entonces lo lleva es al infierno. Entonces se va uno con esas personas o con esos grupos a los infiernos porque sigue son alimentando los egos. Entonces, para tener esa fuerza de voluntad, esa energía que se necesita, entonces ahí se habla que hay que crear unos cuerpos solares. Por eso le hablaba que los seres de otros planetas son seres solares, seres divinos, porque ellos tienen una estructura interna poderosa, fuerte, energéticamente, que permite recibir la luz y no alimentar el ego. Y eso solamente se logra con ejercicios de respiración, porque cada vez que ustedes hacen ejercicio de respiración, al inhalar, entra energía pura, al sostener se distribuye por todos los átomos del cuerpo y al exhalar por la boca se botan las toxinas del cuerpo. O a veces no se exhala, sino uno vocaliza un mantra, porque los mantras son palabras de poder y nos ayudan a que esos ejercicios de respiración revitalicen nuestros cuerpos superiores, como es el cuerpo vital, el cuerpo astral, cuerpo mental, que están en las dimensiones, que tal vez en algún momento hablaremos de eso. Es otro tema llamar. Es cómo es la estructura interna de un verdadero hombre, que tiene que estar integrado con 7 cuerpos al mismo tiempo. Entonces, y esos mismos, cuando uno hace ejercicios de respiración, y ustedes se preguntan, y cuando uno respira, ¿de dónde viene esa energía? Hay una energía que es la más poderosa y es la que uno tiene que cuidar mucho más. Por eso se habla que hay que transmutar la energía sexual. Porque cuando uno inhala, ¿de dónde viene esa energía? Del coxis y de los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Y esa energía empieza a subir. Por eso ustedes han visto en el tema de la medicina, ¿sí? Lo que llaman un símbolo que es así, ¿no? Que se le llama el caduceo de Mercurio. Entonces tiene dos, dos hilos o dos espacios por donde suben que se llama Ida y Pingala, esotéricamente. Entonces por ahí sube la energía y sube por toda la columna, llega a la cabeza, la glándula pineal, glándula pituitaria y llega al corazón. Y eso es lo que se llama el bastón del patriarca o el bastón de Moisés, que hay que transmutar, hay que subir esa energía sexual, porque es la energía más poderosa, es la única capaz de crear un ser vivo. ¿De dónde nacimos todos nosotros? Porque nuestros padres físicos, que fueron instrumentos de nuestros padres espirituales, papá y mamá, tuvieron su acto sexual. De ahí nacemos. Pero para uno crear los cuerpos solares, hay que cumplir con 2 mandamientos. Entonces ahí sí los voy a dejar para que investiguen. Porque otra forma de ver cómo uno avanzar espiritualmente, esta otra forma de verlo aparte de estos 3 pasos que les digo. Cuando Moisés, mucho antes que Jesús, ¿sí? En una era anterior, ¿sí? Dejó la tabla de salvación, los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Es, ni no lo sabemos, o no los sabemos completos, o los interpretamos mal, porque no los han explicado mal. Así es el anticristo. El anticristo ha cambiado las explicaciones. Por ejemplo, para colocarle algo. En las Biblias antiguas se nombraba el Señor Jehová, que es un nombre de Dios. Y muchas Biblias de muchas iglesias cristianas, ¿sí?
o católicas, ¿sí? No, no sabría, pero pues sí lo ha visto uno. Cambiaron el nombre de Jehová por Yahvé. ¿Y sabes quién es Yahvé? El rey de la logia negra. Y para otra, como Dios se desdobla en lo masculino y en lo femenino, entonces también cuando uno empieza a leer todas estas enseñanzas, se habla de María, Ramío, Estela Maris, la Virgen del Mar. Y sí, sí, en las diferentes culturas es el desdoblamiento de Dios femenino, porque ella lo que nos transmite y lo que trata de conectarnos con nosotros, de transmitirnos es que desarrollemos el amor. Cambio Dios masculino lo que trata es que desarrollemos la sabiduría, porque si hay sabiduría y amor, podemos hacer una obra espiritual, si no, no. Y el transmutar, el cuidar esa energía que tiene que ver con dos mandamientos, ahorita les digo cuáles para que los investiguen, ¿sí? Y los entiendan bien, porque si lo entienden mal, pues si uno practica algo que no entiende bien, no sirve para nada, ¿sí? Tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, por eso habla de las tres fuerzas, la Santísima Trinidad o las tres fuerzas de la creación, Padre, sabiduría, Hijo, amor y Espíritu Santo, fuerza, voluntad. Y eso solamente se logra transmutando la energía sexual, subiendo esa energía y cumpliendo con estos dos mandamientos. Entonces, uno, el noveno, que es el que más se conoce, no adulterar. Y el sexto, que es el que no nos han explicado, ¿eh? Que no lo han explicado bien, significa no fornicar. Entonces, los que quieran entender, hay una parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, que explica eso, es Levíticos, el libro de Levíticos, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Entonces, ya el que quiera, investiguen, si lo entienden bien, a veces la Biblia tiene su terminología que a veces no es fácil entender exactamente lo que dicen. Y si no, me escriben al WhatsApp y con las personas que estén interesadas hacemos una instrucción al respecto. Lo que pasa es que es un tema a veces que va en contra de cómo se ha practicado el acto sexual entre hombre y mujer. Y no es que no es celibato, como muchas personas dicen, no, entonces hay que abstenerse, no. Por eso nos mandaron hombre y mujer. Entonces, para no quedar controversia, pues ya me explican y ya les a los que le interese. Porque al que no le interese, ¿para qué crear controversia? ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza. Y como la mayoría, ya sabemos que adulterar es cuando una persona es infiel, cuando es promiscua, está con uno, está con otra, pues tiene eso la posibilidad, eso es la lujuria alimentándola todo el tiempo. Pues ahí tampoco nunca uno va a avanzar. Por ejemplo, si uno tiene su pareja, tiene que ser fiel a su pareja, construir en pareja, no estar mirando a otras personas, sino que avanzar está alimentando la lujuria. Entonces, si es un pecado capital, pues no va a avanzar, ¿sí? Entonces, y es importante porque si uno transmuta esta energía va a tener la fuerza para eliminar el ego. Ahí hay un proceso que está explicado en el video que les comenté. Y el tercero, para uno recibir cada vez más luz y ayuda divina y que no le cobren todo ese karma con la fuerza o con la intensidad que uno debería pagarlo y poder seguir haciendo una obra espiritual, nos hablan del sacrificio por la humanidad. Estar dispuesto a ayudar, entre más uno ayude en las diferentes áreas, con el conocimiento que uno tenga, en su trabajo, en lo espiritual, si alguien puede, o alguien usted ve que está en necesidad y necesita un servicio, todo lo que sea servicio, por ejemplo, los que hacen obras de caridad, hay algo que se llaman los 14 actos de misericordia, busque por internet y dice ayudar a dar de comer al hambriento, dar de vestir al que no tiene, ¿sí? Orientar, pues, en lo que uno puede ayudar, ¿sí? Ya es diferente subsidiar, ¿sí? Porque si usted ve que hay una persona que tiene la forma, enseñe. Como decía Jesús, no hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar. Y si no, miren todos estos países o estos gobernantes que subsidian, eso genera caos en la economía.
como el comunismo. ¿Listo? Entonces, esos son los tres factores. Si uno pone en práctica no alimentar el ego, transmutar su energía sexual, que es no adulterar, no fornicar, para crear esa estructura, va a tener la energía, la voluntad, la vitalidad para eliminar el ego. Si no, así quiera, nunca lo va a poder hacer. Y lo que va a estar es continuamente alimentando cada vez más el ego, el ego, el ego, el ego. Y ese cada vez nos va a quitar la energía, la vitalidad, porque el ego es el que nos envenena y el que nos lleva a tener una enfermedad y a morirnos físicamente. Los maestros, cuando practican esto y logran eliminar la totalidad del ego y tener 100% de alma y 100% de conciencia, se vuelven maestros inmortales. Y eso es lo que se llama la eterna juventud, el elixir de la larga vida. Por eso se habla siempre de la resurrección. Jesús el Cristo resucitó, pues ellos mueren, ellos nacen y mueren a voluntad, porque ellos no son, no hacen parte de esta tercera dimensión, ellos hacen parte de la sexta, séptima dimensión y otras que hay más arriba. Entonces ellos vienen a enseñar a cumplir una misión y ellos saben hasta cuándo van a perder su cuerpo físico, por qué nacieron, a qué vinieron. Esa es la idea, que en algún momento lleguemos, de pronto ya no alcanzamos ahora en esta 108 porque es muy difícil llegar a ese, pero por lo menos que lleguemos a un 30, 40, 50%. Eso es lo que nos está exigiendo la divinidad para ser parte del pueblo selecto que va a iniciar la nueva raza, el proceso de la iniciación de la nueva raza con los nuevos continentes, que se va a llamar la sexta raza, la raza coral. Bueno, espero que esta información les sea útil. Yo sé, pues esto no es para que todo el mundo crea, porque pues es algo muy, pero son enseñanzas del maestro Samael Aumbeor, pues en el tiempo que yo lo llevo estudiando, practicando lo que él enseña, en la medida, porque no es fácil tener uno la disciplina, la continuidad de propósitos, pues no habiendo que es el camino, no hay otro. Entonces, pues, ojalá sigan el camino y si no, pues ya saben también cuál es el proceso después de perder esta 108 existencia. Bueno, un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad.